Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a la Casa de América en este lanzamiento del Festival Eñe, a quienes agradezco de verdad, a sus directores y organizadores, que hayan pensado en nosotros para el primer acto de este gran festival de 15 días en la ciudad de Madrid y en Málaga, ¿no? Se va a extender también fuera de Madrid, que va a ser otra vez una gran fiesta de las letras, de la literatura en general. Yo también quiero agradecer que en esta ocasión, en este festival, como dice el propio programa, hayan dado aún más importancia a las letras hispanoamericanas, que es para lo que nos pagan aquí en la Casa de América, para fomentar la literatura latinoamericana. Así que estamos encantados de colaborar una vez más con este festival, que tiene ya 10 años y se ha hecho un hueco imprescindible en el panorama cultural español y además de tener esta opción, como digo, de presentar a escritores tan relevantes como los dos que nos acompañan aquí esta tarde, y que querría brevemente presentarles, aunque ya creo que los conocen a todos. Patricio Prón es escritor y crítico literario argentino, autor de 6 libros de relatos y 7 de novelas, de ensayos, una novela para niños. Ha recibido numerosos premios, traducido a 10 idiomas por el momento, ¿no? Hace poco recibió el premio Cálamo Extraordinario 2016 por el conjunto de su obra. Es doctor en Filología Románica por la Universidad George Augusto de Gotinga, en Alemania. Vive en Madrid y su último libro es Lo que está y no se usa, nos fulminará. Patricio, además, es un fiel amigo de esta casa, al menos que está aquí registrado desde el 2013. Pero mucho más antiguo en su amistad con esta casa es Juan Villoro, ya que está aquí desde que se inauguró prácticamente, o incluso antes, debe estar aquí poniendo los cimientos de la Casa de América. Juan Villoro nació en México, en la Ciudad de México, en el 56, es dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista y periodista, profesor de la Universidad Autónoma de México, profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton y Pompeu Fabra, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo creada por García Márquez. Por el conjunto de su obra obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso, otorgado en Chile. En España ha recibido el Premio Herralde por su novela El Testigo, en Argentina el Premio ACE por la obra de teatro Filosofía de Vida, y en Cuba el Premio José María Arguedas por la novela Arrecife. Su periodismo ha sido reconocido con los premios Rey de España y Ciudad de Barcelona. El libro de crónicas sobre fútbol, Dios es redondo, le valió el premio también internacional Manuel Vázquez Montalbán. El libro más reciente es La utilidad del deseo, que reúne ensayos literarios, y este año ha sido galardonado además con los premios Jorge Ibargüengoitia, de literatura, y el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Así que, sin más, una vez más a todos, gracias por estar aquí. Le deseo lo mejor al Festival Eñe en esta edición, y vamos a escuchar a Luis Posada, director del Festival Eñe, y después a Luis G. Martín, director literario del Festival Eñe. Luis, cuando quieras. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Para el Festival Eñe es un orgullo que la Casa de América nos acoja y arranque el festival por segundo año consecutivo. Desde el año pasado comenzamos a extendernos un poco en la ciudad con las instituciones que todos los años trabajan en el mundo de las letras, en el mundo de la literatura, y consideramos que como Festival de la Ciudad de Madrid debíamos contar lógicamente con las instituciones. El entendimiento fue rápido. Encontramos un buen partner, un buen socio para continuar con esta andadura y poder estar en la ciudad. Y bueno, pues aquí estamos para celebrar las letras, como comentaba el director general de la Casa de América, durante 2 semanas. Y invitarles, les hemos hecho entrega de un programa que tienen con toda la programación. Hoy a disfrutar, lógicamente, empezando con estos autores estupendos que nos acompañarán, y invitarles a que también nos continúen acompañando el resto de la semana. Agradecer, por supuesto, al director general, también a la directora de programación, a Nieves Blanco, y a Ana María Rodríguez, coordinadora del área de literatura, por permitirnos estar aquí en su casa. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Luis G. Martín, director literario del Festival Eñe.
Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque son muchos presentadores pero es verdad, perdónennos, porque es el punto cero del festival. Ya sí que ha llegado el momento. Yo no quepo en mi ropa, por un lado de orgullo, pero por otro lado de miedo de todo lo que empieza a pasar ahora. No hoy, que está todo muy bajo control y aparte de que en estas salas nunca puede pasar nada malo, y en esta casa, que es de todas las casas probablemente la más hermosa. Y a la hora de hacer la programación literaria de un festival hay que tener en cuenta qué escritores a uno le gustan, qué escritores a uno le interesan. Y tenemos hoy a dos de los mejores escritores en lengua española. Tenemos además a dos escritores de los más inteligentes, que no es la misma cosa. Hay escritores que son grandes escritores y que luego no son especialmente inteligentes. Y una tercera cosa que no es ninguna, no quiero ser cínico ni quiero decir ninguna butad de más, hay algunos grandísimos escritores y personas muy inteligentes que no dan la talla para estar en un festival literario porque no saben contar nada. Hoy tenemos el placer, el honor de abrir este Festival Eñe con dos de los mejores escritores, con dos de los más inteligentes y con dos escritores que siempre dan la talla en escena. Y, Patricia, me vas a perdonar, con el mejor de todos, que es Juan Villoro. Con Juan Villoro nunca pasa desapercibido el acto al que se asiste. O sea que les dejo con ellos. Yo creo que va a ser un arranque magnífico del Festival Eñe. Vamos a hablar de lo divino y de lo humano, vamos a hablar de literatura, también vamos a hablar, como decía el programa, un poquito de fútbol y vamos a hablar de aquello que es, siguiendo el lema del festival, aquello que es la vida, todo. Muchas gracias y adelante. Gracias, Luis G. Gracias a todos por estar aquí. Gracias nuevamente a la Casa de América por su hospitalidad. Y gracias al Festival Eñe por permitirnos abrir esta nueva edición de un festival que quienes vivimos en Madrid consideramos ya propio, con permitirme, en este caso a mí, la oportunidad de comenzar la andadura del festival con una conversación con Juan Villoro, a quienes todos conocen muy bien. Alguien dijo hace algún tiempo que él ya no pertenecía a ningún ismo, pero quienes conocen a Juan Villoro saben que él pertenece a casi todos, al ensayismo, al columnismo, al periodismo y a los ismos hipotéticos de la dramaturgia, la crónica, etcétera, etcétera, etcétera. De todo ello hablaremos. Juan y yo tenemos una especie de conversación que vamos extendiendo a lo largo del tiempo y que atraviesa diferentes formatos. A veces es por escrito, a veces es personalmente, menos de las veces es personalmente, pero en cualquier caso, digamos, y a modo de continuación de esta conversación que alguna vez hemos iniciado y que aparentemente no tenemos planes de terminar, quisiera comenzar preguntándote algo que constituye uno de los tres elementos que nos pidieron que trazásemos en esta conversación, que es el fútbol. Más específicamente quería preguntarte acerca de algo que no sabía que era parte de tu biografía y que no sé si es verdad o no. He leído recientemente que jugaste en las divisiones inferiores de los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Y quería preguntarte acerca de esa experiencia que para alguien que como yo tiene una relación muy tardía con el fútbol es particularmente intrigante y envidiable. Así que quiero que comiences contándonos esto que es muy singular. Bueno, muchas gracias, Patricio. Bueno, antes que nada a todos, muchas gracias por estar aquí, a los amigos de Casa de América, a Luis G. por organizar este festival, ser el curador de Eñe y por tener el atrevimiento de ponernos en la mesa inaugural, el banderazo de salida, y luego por las desmedidas palabras que acaba de decir sobre nosotros y especialmente sobre mí, que
que pues sin duda ya ahora no me queda más que decepcionarlos, porque después de lo que él ha dicho, pues ya, ¿qué puede uno hacer? Me encanta estar con Patricio, a quien conocí más o menos en el ámbito de Casa de América. Sí. Recordarás tú, acababas de llegar de Gotinga, donde te doctoraste en Alemania. Yo había traducido los aforismos de Lichtenberg, que vivió en Gotinga. Teníamos esta afinidad germanófila. Tú estabas colaborando con Quimera. Sí. Tuvimos un diálogo y luego se dio una circunstancia un poco teatral, que hubo un homenaje aquí a nuestro querido y admirado Ricardo Piglia. Tú te incorporaste como el más joven del grupo y todo mundo consideraba que eras el amigo íntimo de alguien más, pero que no era localizable necesariamente en el grupo. Entonces todos decían, no, vino el amigo, debe ser el amigo de alguien, porque ahí está Patricio, que acaba de llegar, y todo el mundo asumía que eras el amigo, no sé, de uno de los argentinos que habían venido aquí, etc. En algún momento Ricardo Piglia habló de la gente de Rosario, sí, de tu ciudad natal. Jorge Valdano ha dicho que ser rosarino es una forma exagerada de ser argentino. No sé si sea cierto, tal vez podemos explorar eso. Y Ricardo Piglia decía que la gente de Rosario le sacaba algo especial, es decir, que empezaba a hablar de cosas que no había pensado decir cuando hablaba con alguien de Rosario. Y entonces todo el mundo dijo, por eso está aquí Patricio Prol, ¿no? que es de Rosario, bueno, como Lionel Messi, como tantas otras figuras dentro del fútbol, las grandes figuras retóricas del fútbol argentino, César Luis Menotti, Marcelo Bielsa también. Exacto. Son rosarinos, y sí, el mejor escritor, creo yo, de cuentos de fútbol, Roberto Fontana Rosa, también es rosarino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos conocimos en ese ámbito, hablando de todo un poco, con Piglia, y luego recientemente en Cuadernos Hispanoamericanos tuvimos un diálogo sobre este escritor admirable, y a partir de ese momento, como muy bien dijo Patricio, pues empezó una conversación que no ha terminado y que, como tú dices, no tiene visos de terminar. Entonces me da mucho gusto que esta nueva escala de nuestro diálogo sea aquí. Y me preguntabas por mi participación en los Pumas, que a la distancia suena mucho mejor de lo que fue, porque en realidad fue un fracaso. Yo jugué en las fuerzas infantiles, que son los Pumitas, luego en las fuerzas juveniles, y llegué hasta lo que entonces se llamaba Juvenil AA, que es la antesala ya de la cantera del equipo, ¿no? Es cuando tú te puedes probar para estar en el primer equipo, y yo llegué a eso, pero ya nada más como un rito de paso que yo sabía que no iba a poder absolver. Tu paisano Roberto Fontana Rosa dijo que a él le encantaba el fútbol y lo practicó mucho, pero solo tuvo 2 defectos para ser un gran jugador. Uno era la pierna izquierda y otro la pierna derecha. Aparte de eso, era magnífico. Y entonces más o menos pasó lo mismo conmigo. Yo vi jugadores, y eso lo sabes en las canchas, vi jugadores que sabía yo que podían ser figura. Varios de ellos llegaron a la selección nacional, jugaron conmigo, pero siempre destacando muchísimo más que yo. Pero yo quería poder contar algún día, acaso aquí en Casa de América, ¿no?, que me había probado con los Pumas y bueno, que me habían rechazado, pero que había tratado de ser futbolista, y ante esa negativa pues ya solo me quedó la literatura. Es un magnífico refugio. Tenemos que agradecer desde aquí al entrenador de los Pumas de aquel momento, que nos ahorró un futbolista mexicano y nos dio en contrapartida a un escritor. Quería preguntarte también al hilo de esto, si ya por entonces pensabas en los vínculos entre literatura y fútbol. Permíteme que te explique por qué. Uno de los mejores curadores y expertos en arte que tiene este país, Valentín Roma, que dirige actualmente la Virreina de Barcelona, fue futbolista profesional, siendo muy joven, pero tan solo tras terminar su experiencia con el fútbol, que fue además resultado del hecho de que él era un futbolista un poco heterodoxo, que le importaba el arte, que le interesaba la literatura. Tiene una magnífica anécdota sobre la visita que él realizó a la casa del presidente del Atlético de Madrid, José Gil Gil, y una escena frente a un Goya que puso claramente de manifiesto quién era quién en esa negociación. Pero digo, él cuenta que mucho tiempo después pensó en las posibilidades narrativas que ofrecía el fútbol. Cuando estaba por completo inmerso en él, como futbolista internacional de divisiones inferiores y como jugador del Atlético de Madrid,
estaba viviéndolo, digámoslo así, estaba viviendo el sueño del fútbol. Solo tiempo después comprendió que había algo muy narrativo en las vidas de los futbolistas, en el propio juego, etcétera, etcétera. De allí la pregunta. ¿Habías pensabas ya en ello como algo que, una ocupación intelectual? Bueno, me gustaría mucho que tú hablaras también de un tema que creo que es inmanente al fútbol, que es la manera de contarlo. Es decir, todos nosotros hemos visto jugadas que duraron unos cuantos segundos en el estadio, pero luego en la tertulia hemos tardado horas tratando de dilucidar si la jugada fue gol o no fue gol, etcétera, ¿no? Entonces, la capacidad narrativa que tienen los aficionados hace que el juego sea más interesante muchas veces cuando se habla de él o no. Por ejemplo, el famoso gol fantasma de Wembley, ¿no? En 1966 no se sabía si entró o no entró, y entonces la gente siguió discutiendo durante muchísimo tiempo al respecto. Naturalmente, cuando yo empecé a ver partidos de fútbol, no sabía que eso tenía que ver con la literatura, ni siquiera sabía que tenía que ver con el uso de la palabra, pero no lo podía yo separar de ella. Tuve la suerte de pertenecer, no sé qué tanto te tocó a ti todavía, Patricio, a la generación de radioescuchas, cuando nosotros escuchábamos el fútbol por la radio, y entonces en la radio los narradores eran auténticos rapsodas que tenían que crear toda una composición de lugar y tenían que decir dónde estaba la pelota, porque eso no lo podíamos nosotros saber. Hablaban más rápido cuando el equipo atacaba, más lento cuando el equipo defendía, tenían ritmos narrativos y además contaban las cosas de tal manera que nosotros, sin verlas, podíamos imaginarlas con una claridad que realmente me parece a mí asombrosa. Yo, por ejemplo, el primer mundial que escuché en la radio fue el de 1962, el Mundial de Chile, y ahí hubo una circunstancia trágica que tiene que ver, para nuestra desgracia, con España, porque México estaba en el grupo de la muerte en el Mundial de Chile en 1962. Jugó contra Brasil, que a la postre sería el campeón de ese torneo, y perdió 2-0, lo cual era previsible. Jugó contra Checoslovaquia, que sería subcampeona del torneo, y ganó México sorprendentemente 3-1. Entonces tenía muchas posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Y disputó un partido contra España. Le bastaba un empate a México para clasificar, y el partido estaba agonizando. El entrenador de México era Nacho Treyes, y yo esta jugada la puedo ver como si lo hubiera visto y nunca la he visto. El entrenador salió a la cancha, según contó el locutor, le gritó al negro del Águila, que iba a cobrar un córner a favor de México en el último minuto, que hiciera tiempo y asegurara la pelota, es decir, que no se entrara para que no se dividiera el balón ni pudiera haber otra jugada. Pero el grito del entrenador se perdió en el aire de Valparaíso, donde se celebraba este partido. El negro del Águila no escuchó nada, mandó la pelota al área, la pelota fue despejada, cayó en los botines de Gento, hizo una descolgada impresionante, mandó un centro de angustia en los últimos segundos al área mexicana, rebotó en un jugador, cayó en Peiró, y ahí quedó labrada la desgracia del equipo mexicano y la tragedia de una generación, la mía, que no se ha podido recuperar de ese momento desde entonces. Entonces, esto que acabo de contar, ¿no? Nunca lo he visto. Claro. Pero lo tengo en la mente como si yo hubiera estado ahí por la grabación de la radio. Y hubo notables locutores que hicieron que yo, sin darme cuenta, asociara el fútbol necesariamente con la palabra, porque eran jugadores que bautizaban a los jugadores, le cambiaban el nombre a los equipos, eran auténticos mitógrafos. Nos acompaña uno de los grandes conocedores de la mitología helénica, el maestro García Gual, y es un poco absurdo hablar de mitos contemporáneos enfrente de él, pero bueno, estos no son los mitos de la guerra de Troya, pero son su variante popular contemporánea, porque Ángel Fernández era un locutor que convertía el partido más aburrido en algo parecido a la guerra de Troya. Y entonces él decía que el público era su coro formidable, como el coro de la tragedia griega, ¿no? Y rebautizaba a los equipos. Por ejemplo, uno se llamaba Los Cementeros del Cruz Azul, apodo muy poco simpático, pero jugaba bien ese equipo, y le puso un apodo digno así como de Bioy Casares, La Máquina Celeste. Qué guay, qué La bonito. Máquina Celeste le puso. Y así al estadio que se acababa de edificar en 1966 en México, el Estadio Azteca, descubrió que estaba en un barrio medio perdido en la ciudad que se llamaba Santa Úrsula, entonces le puso el Coloso de Santa Úrsula. Entonces todo lo mitificaba de esta manera.
y era una persona que podía hacer que un partido que realmente era de trámite se convirtiera en algo de angustia y cuando no pasaba nada decía, sálvese el que pueda, niños y mujeres primero, se hunde la nave, por favor, que alguien auxilie a estas personas. Y luego cuando se inventó ya la transmisión en directo de la televisión, él dijo, pero ¿qué sentido tiene que yo le explique a la gente lo que le explico en la radio, dónde está la pelota, qué está pasando en la cancha, si la gente lo está viendo? Entonces ahí se volvió todavía más narrativo porque se desentendió de la tarea utilitaria de contar qué pasaba en la cancha y se dedicó exclusivamente a narrar a través de metáforas. Entonces, por ejemplo, un fornido defensa alemán avanzaba por la pradera derecha y decía, ahí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania, ¿no? O un novato debutaba con el equipo América y daba un partidazo. Y entonces el novato se llamaba Cristóbal Ortega. Y terminaba el partido y entonces para celebrar ese debut extraordinario de Cristóbal Ortega en el América, dijo Ángel Fernández, señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal, ¿no? Y luego decía disparates increíbles, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que la selección de la Unión Soviética, la URSS, tenía en el pecho las siglas que decían Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en alfabeto cirílico? Entonces decía CCCP. Y él acudía al disparate para explicar cosas que no tenían explicación o no tenían otra explicación que el propio disparate, y entonces cuando la cámara enfocaba el pecho de un jugador, decía, ustedes se preguntarán qué quiere decir eso, CCSP, muy sencillo, cucurrucucu paloma. Entonces yo no sabía, Patricio, que al estar escuchando fútbol estaba entendiendo algo que alguna vez leí en una declaración de Borges, que las palabras pueden ser símbolos mágicos. Es decir, que más allá de una función utilitaria, cumplen otra función que es la de crear una realidad alterna. Y eso era lo más importante para mí, al grado de que nosotros íbamos al estadio con el radio de transistores para no perdernos la narración, que hacía mucho más importante ese partido. Además, estamos hablando de partidos mexicanos, o sea, no es la liga de fútbol más poderosa del mundo, ni son los partidos más espectaculares, pero la palabra los volvía muy, muy interesantes. Entonces, esa asociación creo que quedó para mí, digamos, siempre, digamos, presente. Y luego tuve la oportunidad de conocer a este locutor, de entrevistarlo, y cuando yo lo conocí, encontré a una persona, no sé si tú has conocido a alguien de ese tipo, porque solo he conocido a alguien así, que es él. Era un hombre invadido de narración. O sea, era un hombre incapaz de decir algo literal. Todo lo que decía era literario, porque él no podía decir, hola, buenos días, ¿cómo está usted? Eso le parecía absurdo. ¿Para qué iba a decir eso? Todo lo que decía era así. Yo le hablé por teléfono con voz temblorosa, por la emoción de hablar con el ídolo de mi infancia que había poblado mi mente de tantos héroes imaginarios y reales. Y entonces él notó una voz un poco vacilante y me dijo, con esa voz que los técnicos de sonido llaman metálica, al menos en México, una voz muy penetrante, me dice, tu nombre me suena de algo, dice. ¿A qué se dedica tu padre? Y yo le dije, no, pues es profesor de filosofía, porque mi padre me había adiestrado a decir que o sea, que él no era filósofo, porque eso le parecía muy pretencioso. Me dice, es profesor de filosofía. Y entonces me dijo Ángel Fernández, dice, es un amigo de Kant. Y ya entramos en algo que fue narrativo hasta su muerte en el 2006, porque lo traté mucho, y todo lo que le oí decir fue exclusivamente en clave narrativa. Nunca le oí decir nada de trámite. Llegué a su casa para la entrevista, él abrió la puerta, ¿no? Y atrás de mí venía un jardinero con una guadaña grande para cegar el césped. Y yo no lo vi. Entonces yo iba a cerrar la puerta y me dijo Ángel Fernández, espérate, atrás de ti viene Excalibur, ¿no? Entonces todo lo que decía era así, todo. Un loco de la narración. Y bueno, ese fue, digamos, sin que yo lo supiera, un gran maestro, porque hizo que la vida para mí fuera mucho más significativa y divertida si se podía contar en esa clave, ¿no? Claro. No sé cómo ha sido tu relación con locutores en Argentina. En mi caso es muy similar, en realidad, aunque desde luego mucho más tardía que la tuya.
mis padres son activistas políticos y para ellos, naturalmente, como para muchos activistas políticos en América Latina, el fútbol era y es el opio de los pueblos. De modo que, digamos, empecé a interesarme por estas cuestiones muy tardíamente. Yo fui un niño sin fútbol, lo cual hacía de mis domingos por acá una larguísima pesadilla, bien conocida por aquellos a los que no les importa el fútbol. Y luego pues sucedió con un amigo mío muy querido, tras mi primer desengaño amoroso de importancia. Me dijo que un interés amoroso podía ser solamente reemplazado por otro interés amoroso y que por consiguiente me compró un abono para ir al estadio del Rosario Central. Y empezamos a ir a ver los partidos de Rosario Central. ¿Y te volviste canalla? Sí, absolutamente. Antes de ello me dijo una cosa que me pareció muy maravillosa. Tuvo conmigo un gesto magnífico de iniciación. Me extrajo de su videoteca una cinta de VHS y me dijo: para que veas cómo funciona el juego, para que veas cómo el fútbol es, y yo te pueda explicar las reglas y demás, yo no sabía absolutamente nada, vamos a ver un partido juntos. Pero quiero que sepas que este partido es el cúlmine del fútbol, es la manifestación más absoluta del fútbol, un momento en el que el fútbol se fusiona con la ópera y las disciplinas artísticas, que no se repite habitualmente. Lo que vamos a ver más a menudo, mucho más siendo aficionados a Rosario Central, son partidos mediocres, mal resueltos y trágicos. Pero esto es lo mejor que se puede hacer con esto llamado fútbol. Y me puso una cinta de, naturalmente, el Dream Team de Jordi Cruyff, de Johan Cruyff. A partir de ese momento, naturalmente, que era lo mejor que se podía ver, con el tiempo acabamos descubriendo que todavía se podía dar una vuelta de tuerca. Yo me hice aficionado al fútbol. Ya de antes, sin embargo, tenía mucho interés como en los locutores, naturalmente, todos los cuales, digamos, a los cuales yo escuchaba a través de las paredes de mi casa, porque mis vecinos escuchaban los partidos de fútbol. Los locutores argentinos, todos ellos, digamos, reunidos en el que podríamos denominar que es el mejor de ellos, que es Víctor Hugo Morales, sí, quien no es argentino naturalmente, sino uruguayo, como sabéis, tienden a la floritura, aunque desde luego más bien y debido al carácter nacional tienden a el comentario negativo, a la humillación del futbolista. Esto es un rasgo de carácter argentino, nos gusta mucho pasarlo mal y admiramos particularmente a los locutores que son capaces de contarnos el partido como una auténtica aberración. Y había algunos magníficos en mi infancia, en mi adolescencia. Recuerdo uno, por ejemplo, que independientemente del resultado tenía unas palabras muy negativas para con la directiva del equipo. No importaba si el equipo goleaba por 5-0, el asunto es que en el momento del comentario el comentarista decía Quo vadis Central, y tras estas tres palabras seguía una retahíla acerca de todo lo malo que estaba haciendo la directiva. Hay algo que me gusta mucho que hayas mencionado, que es el hecho de que, digamos, independientemente del resultado del partido, o mejor dicho, en estrecha relación con el resultado del partido, los locutores de radio tienden a regular, digamos, las palabras. Si el partido es vertiginoso, tienden a recurrir a menos florituras. Si el partido es lento, tienden a inyectarle una emoción que posiblemente no se viva en el campo. Y lo cual es en realidad, creo yo, una lección de economía narrativa. Estaba pensando en ello al hilo de lo que comentabas y también al hilo de algo que nuestro querido y admirado Ricardo Piglia menciona en sus diarios. Si recordarás que tiene una observación muy brillante en relación con los partidos de fútbol que él mismo escuchaba. Él dice que, y esto yo no lo había pensado inicialmente, el relato de fútbol está acompañado de su comentario. Sí. Y en ese sentido es una forma metanarrativa, digamos. Sí, porque él habla ahí de que está el narrador y el comentarista. Entonces, exacto, uno da la descripción de los sucesos y el otro el comentario sobre los sucesos. O sea, es literatura y metaliteratura. Exacto. Esta observación de Piglia, maravillosa como muchas de las suyas, como muchas de las que poblan el diario, me parece que también da cuenta de
de una cierta influencia, en particular en aquellos autores que, digamos, tendemos a pensar la literatura o que somos incapaces de escribir sin pensar en lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo evoca la experiencia tantas veces tenida de, como decías bien, las personas, en particular personas mayores, que cuando todavía se podía, iban al estadio con la radio, que en Argentina llamaban speaker, supongo que como una deformación de speaker, ¿no? O aquellos que jugando al fútbol narran su jugada. No sé si has sido testigo en alguna ocasión o si tú mismo eres de estos futbolistas aficionados que en el medio de la emoción de la jugada la están contando. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has visto compelido a narrar una jugada tuya para que fuera mejor? Bueno, cualquier jugada narrada mía hubiera sido mejor porque no eran grandes jugadas, ¿no? Pero no, jamás se me ocurrió tratar de salvarme, digámoslo así, oralmente, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora has visto jugadas que en el campo han sido relativamente modestas y que son engrandecidas por el relato, no solamente por el tuyo, sino también por el de los protagonistas. Tú has escrito crónicas de fútbol, has conversado con muchos futbolistas. ¿Es posible que en su relato sus proezas futbolísticas sean mucho mayores? No lo sé, depende de los jugadores, pero yo creo que el deporte, digamos, en cierta forma, hay cierto grado de concentración de la actividad humana en estado de, digámoslo así, de acción extrema, de tensión extrema, que impide el lenguaje, es decir, el nivel de concentración de un tenista para hacer un saque as, de un basquetbolista para lograr un tiro de 3 puntos, de un futbolista para anotar un penalti. Y yo creo que te da como una especie de vaciamiento. Y a mí me ha sorprendido mucho en los futbolistas de pronto la imposibilidad de ellos mismos para narrarse, para entender con palabras qué fue lo que hicieron y también de pronto me ha sorprendido la capacidad que tienen de conmoverse con la forma en que otro interpreta lo que hicieron, ¿no? Y hay incluso ejemplos importantes con futbolistas que son gente de palabra, como por ejemplo Jorge Valdano. Él jugó en México, en la selección argentina que ganó el Mundial del 86, anotó un gol en la final, que es el sueño de todo futbolista, y además contra Alemania, que es ya un privilegio añadido, y entonces conquistó eso para lo que había luchado toda su vida. Y él, estando ahí en el Estadio Azteca, dijo, bueno, he llegado a mi máximo anhelo. Termina el partido y lo primero que voy a hacer es abrazar a mis compañeros y empezar a llorar. Tenía este deseo de volcar, de alguna manera explotar emocionalmente a través del llanto. Claro. Y terminó el partido y abrazó a sus compañeros y no pudo llorar. Y le pareció un poco curioso. Y entonces bajó al vestuario, se encerró en un gabinete y ya en forma deliberada dijo, ahora sí, estoy solo, ya no estoy trabado por la tensión del partido, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, quiero llorar. Y no pudo hacerlo. Y pasaron varios días y no logró sacar esa emoción cuya expresión última era el llanto. Claro. Y pasaron meses y luego años, y un día su hermano, que seguía viviendo en la Argentina, le mandaba cassettes con música, pero también a veces con narraciones, entre ellas las del gran Víctor Hugo Morales, que tú ya mencionaste, y él de manera azarosa las iba poniendo en su Walkman para correr aquí en Madrid por algún parque, hacer ejercicio, iba escuchando las cosas que le mandaba su hermano, y de pronto dio la casualidad que una de esas narraciones que le enviaba era la del partido donde él había anotado un gol en el Estadio Azteca. Y entonces al oír esa jugada y al oír eso bien expresado por un locutor, sintió que lo invadía una emoción que nunca había tenido en el mundo de los hechos. Y siendo él incluso una persona que ha escrito libros y que es comentarista y todo, él mismo no había podido escribir eso. Y se detuvo vencido por el llanto, se escondió detrás de un árbol porque le dio vergüenza ese llanto público que estaba teniendo. Y eso habla un poco del peso que pueden tener las palabras ajenas para reconocer la propia acción, ¿no? Claro. Y eso me parece muy interesante, que los futbolistas muchas veces son un poco, o cualquier atleta, están un poco al margen de aquello que hicieron
porque tenían tal grado de concentración para lograrlo que no podían verlo con esa perspectiva que solo se da en la representación distanciada, ¿no?, de los sucesos. Ahora, yo también te quería preguntar una cosa, porque ustedes los rosarinos tienen fama de tener la pasión más extrema del mundo en cuanto al fútbol, pero realmente es una cosa muy fuerte que ha cruzado fronteras, ¿no? Y yo he estado en Rosario hablando, por ejemplo, de las oposiciones entre los grandes clubes, y Rosario está dividido entre leprosos y canallas, ¿no? Newell's Old Boys, donde jugó Lionel Messi en sus fuerzas inferiores, y el Rosario Central, ¿no? Y en alguna ocasión alguien me preguntó, bueno, si usted fuera argentino, ¿a qué equipo apoyaría? Y a mí, bueno, yo tenía una gran simpatía por Roberto Fontana Rosa, y probablemente la única camiseta del mundo que incluye una obra de arte es el Rosario Central, porque tiene un dibujo de Fontana Rosa, el Canalla Man. Y entonces yo dije, bueno, sería hermoso apoyar un equipo como Rosario Central, y hablé del negro Fontana Rosa y cosas así. Mientras yo hablaba, se vació la mitad de la sala. Y me esperaron afuera para que yo les explicara por qué había cometido yo esa aberración, porque eran los de Newell's Old Boys. Una cosa impresionante. Y el grado de pasión que se logra en Argentina es sorprendente, por ejemplo, para los mexicanos, ¿no? Yo fui al Estadio Monumental de River en una ocasión que jugaba River Plate contra Boca Juniors, y un aficionado me reconoció por el acento como mexicano, me dijo, ¿vos sos mexicano? Y yo, sí. Me dice, me han dicho que en tu país el hincha de un equipo equivalente a Boca se puede sentar al lado de el hincha de un equipo equivalente a River. Dice, y no se matan, me dice. Entonces dije, yo pensé que lo decía con cierta admiración, ¿no? Y entonces yo le dije, no, sí, pues la verdad es que nosotros somos bastante pacíficos, hay pasión, pero podemos estar uno al lado del otro. Y él me dijo de manera inolvidable, dice, pero qué degenerado. Y años después volví a otro clásico, Boca River, y para hacer conversación con el taxista que me llevaba al estadio, le conté esa anécdota. Y me dijo, eso no es nada. Dice, yo soy de Rosario, y quiero que sepa usted una cosa, señor, nosotros nos odiamos mucho más. También con gran orgullo. Sí es así la pasión rosarina. Tu taxista era muy buen informante, sí. Efectivamente es algo que alcanza dimensiones patológicas. Los derbis, los clásicos entre Rosario Central y Newell's Old Boys generan inconvenientes de índole práctica. Incluso varias semanas antes de producirse, la revelación del fixture y de los futuros cruces es un momento de alta tensión en la ciudad. La ciudad está por completo, lo habrás visto si has visitado recientemente Rosario, por completo embanderada. La mitad de la ciudad tiene pinturas de colores rojo y negro que corresponden al Newell's Old Boys, y la otra mitad, y un poco más, amarillos y azules, que corresponden a Rosario Central. Los partidos son de una intensidad desusada, pero también las pullas que preceden al partido y que lo siguen. Hay marchas, hay recorridos fúnebres. Los equipos tienen por costumbre celebrar las derrotas del rival. Ha sucedido en varias ocasiones que los aficionados de Rosario Central hemos ido a celebrar una derrota del Newell's Old Boys en una competición por completo distinta. A su vez, ellos también han ido a celebrar ese tipo de cosas. Recuerdo una ocasión al menos en la cual los aficionados del Newell's Old Boys salieron a pasear ante una derrota de Rosario Central un sarcófago, un ataúd con las iniciales de Rosario Central por toda la ciudad. Esto es realmente de una intensidad muy, muy grande. Hay amistades que se rompen y, por supuesto, muchísimos enfrentamientos en el estadio y en las afueras del estadio durante la mayor parte del partido. Esto supone, desde luego, además de una muestra de muy poca civilidad, también una desventaja para quienes somos de Rosario a la hora de ver otro tipo de fútbol, que es que nos parece frío y hostil. Yo mismo admito que, siendo aficionado del Barcelona en España, siento una aversión hacia los aficionados del Real Madrid que supera largamente a la tradicional animadversión entre ambos equipos. Realmente no me gustan nada. Y creo que estoy proyectando parte de la forma de comprender el fútbol que tenemos en Rosario.
como sabes bien, Roberto Fontana Rosa, que era un magnífico escritor, perteneció a una especie de organización secreta de los aficionados de Rosario Central llamada Local, la organización Canalla Antilepra. El ingreso a esta organización clandestina, que cuenta con su propio museo y demás, está supeditado a la resolución de un problema que tiene la forma de una especie de koan zen. La pregunta que se hace a los aspirantes a ingresar a la organización es: ¿qué prefieren? Si prefieren que gane Rosario Central o que pierda Newell's Old Boys. Es una pregunta mucho más compleja de lo que parece a simple vista y es muy difícil de responder para quienes somos aficionados de Rosario Central, pero por otra parte odiamos profundamente a Newell's Old Boys. Y hay diferentes rumores acerca de cuál es la respuesta correcta, aparentemente ninguna lo es. Pero el caso es que esta organización existe y prospera y tiene, por ejemplo, en su museo las piedras biliares de un jugador que se apartó en un gol magnífico que celebramos año tras año, que es un gol que metió Poi, la famosa palomita de Poi, en un clásico contra Newell's Old Boys, que no solamente fue un clásico, sino que además supuso el primer campeonato obtenido por Rosario Central y al mismo tiempo el descenso de Newell's Old Boys, el descenso de categoría de Newell's Old Boys. Imaginemos una circunstancia similar, un derbi Atlético de Madrid, Real Madrid, en el cual el Atlético de Madrid sale campeón al tiempo que envía a la segunda división a Real Madrid. Prenderíamos fuego a esta ciudad, naturalmente, y eso es algo que sucedió aparentemente en Rosario en ese momento. Es muy singular estas pasiones, que además también tienen su correlato con las circunstancias políticas. Yo he visto a lo largo de la década de los 90, que fue la última década que viví en Argentina, al menos parcialmente, vi asistía cómo el deterioro de las condiciones de vida de las personas forzaba, por decirlo así, a una mayor virulencia en el campo de juego. Había una especie de relación en el marco de la cual el empobrecimiento de más y más personas en Argentina debido a la privatización de los servicios y al aumento del desempleo conllevaba una necesidad de una catarsis más violenta en el campo de juego. Y en ese sentido también he visto el aumento de la violencia en los estadios. México parece ser una excepción por cuanto, digamos, la violencia se vive fuera de los estadios y al margen por completo del fútbol. Me preguntaba si esta nueva etapa política que se abre en México, en primer lugar, naturalmente, me veo obligado a preguntarte qué piensas acerca de todo esto. Y en segundo lugar, si crees que la relación entre fútbol y política en México es tan intensa como la que se ve en Argentina. La violencia sucede también en los estadios, pero no como en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Argentina a mí me han dado hojas volantes, que es un despacho jurídico que dice si te apuñalan en el estadio, si te cae una granada, puedes demandarlos, buffet jurídico tal, o sea, para que demandes por los daños, o sea, de que pierdes una mano y puedes demandar, ¿no? Sí. Tenés muchos dólares que ganar, ¿no? Entonces, bueno, como una especie de promoción para los que saldrán lesionados del estadio. Sí. Y sí hay un nivel de tensión mucho mayor en Argentina, dentro también las muchas lacras que tiene el fútbol, porque pues al ser la forma de entretenimiento más organizada, mejor repartida en el planeta, pues evidentemente pues es pasto de todo tipo de especulaciones y también es un espejo acrecentado de la xenofobia, el machismo, tantísimos problemas. La violencia es uno de ellos. En México ha habido violencia en los estadios también. Recientemente en un clásico de Monterrey golpearon a unos muchachos casi hasta la muerte. O sea, no es ajeno a esto, pero naturalmente no ha sido tan común como en Argentina. Pero la violencia, como tú muy bien dijiste, pues en México desgraciadamente está casi en todas partes. O sea, entonces sería una excepción que no estuviera en los estadios. Entonces hemos tenido
pues en los últimos 12 años casi más de 200 muertes violentas, casi 50.000 desapariciones forzosas, tan solo en la campaña electoral pasada que acaba de terminar de una manera tranquila y casi como un cuento de hadas, porque todo el mundo aceptó el resultado, cosa no muy frecuente en México. Bueno, esa campaña tuvo 48 candidatos a puestos de elección popular asesinados, 48, que son muchísimos. De esos 48 candidatos, 13 eran candidatos a alcaldes, o sea, eran distintos puestos de elección popular. De esos 13 candidatos a alcaldes, 9 no tuvieron sustituto, porque los partidos que los postulaban dijeron, ya para qué ponemos otro que también lo van a matar. Entonces, en esas alcaldías, obviamente quien ganó fue el voto de las balas, ¿no? Y hubo 130 militantes asesinados en una contienda electoral que dura unos cuantos meses, 4 meses. O sea, realmente es de una situación de barbarie que convierte además a México no solamente en un país donde se han matado a tantas personas, sino que también hay ciertas zonas especializadas del crimen. Una de ellas es el periodismo, no es el país con más periodistas asesinados en los últimos años, según Reporteros Sin Fronteras. Entonces, toda esa situación de enorme violencia, desde luego que repercute en todas partes, y el fútbol no es una excepción. Y también, de manera compensatoria, algunos futbolistas que son ídolos populares han aprovechado el impulso de su popularidad para convertirse en candidatos políticos. Entonces ya tuvimos a Cuauhtémoc Blanco, que fue alcalde de Cuernavaca, una ciudad importante, y ahora gobernador de Morelos, y podría ser presidente de México. Entonces, lo cual sería rarísimo y fatal, pero bueno, pues, todo puede suceder. En fin, entonces ahora tuvimos unas elecciones y realmente es muy difícil sintetizar todo lo que ha pasado, pero creo que es muy claro que ganó un voto de inconformidad, ¿no? El candidato que era percibido como el más descontento de todos, que se había presentado por 3 ocasiones, Andrés Manuel López Obrador, un candidato que empezó siendo bastante de izquierda, poco a poco se fue moderando y ahora pues está en una deriva extraña, ¿no? Un poco socialdemócrata, pero salió con un partido evangelista que no tiene nada de izquierdista. Todo esto, bueno, logró ganar, fue reconocido y no se sabe muy bien qué tipo de gobierno hará. Aparentemente será una corrección, digamos, socialdemócrata, con algunas mejoras, digamos, en política social, pero el gran tema es la inseguridad. O sea, es un narcoestado parcialmente, es un país que ha sido tomado por el narcotráfico en grandes zonas del territorio, y con eso tendrá que lidiar este nuevo presidente. Y además, en todas esas zonas, el narcotráfico ha estado vinculado con la política, ¿no? El caso famoso que seguramente todos ustedes han oído hablar aquí, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron secuestrados hace 4 años y que no han aparecido, pues muy claramente en ese caso las autoridades, tanto la policía local como la policía federal y el ejército, estaban coludidos con narcotraficantes. Entonces esas mezclas, ¿no? Esa connivencia del delito y el gobierno, pues es difícil de resolver, porque está en los más distintos mandos, y es lo que tendrá que enfrentar López Obrador, que tiene un mandato muy fuerte porque ganó con 53% de los votos, es una cosa inaudita, pero tendrá que ver si puede establecer todas estas reformas. Claro. Sí, es una situación complicada. Al hilo de esto, hay una cosa que para los argentinos nos resulta muy difícil de comprender de la forma en que funciona el fútbol y la política en México, y es que los equipos no tienen un perfil político, por decirlo de alguna forma. ¿O me equivoco? Quiero decir... que representen una tendencia política. Exacto. Bueno, lo han tenido. Lo que pasa es que ha habido tanta especulación en el fútbol mexicano, y hace rato hablábamos de la pasión. Los argentinos tienen, evidentemente, sus emociones muy puestas en un equipo, pero también consideran que sus esperanzas pueden ser cumplidas, no solo en los equipos, sino en la selección nacional, que ya ha sido campeona del mundo en un par de ocasiones. En su libro sobre el Boca Juniors, Boquita, Martín Caparrós escribe en un pasaje algo que es muy argentino. Dice Martín, ¿por qué la gente de países que nunca pueden ganar el Mundial se interesa tanto en el Mundial? Dice, porque nosotros tenemos alguna aspiración, no sabemos qué tan lejos llegaremos, pero tenemos alguna aspiración. Pero hay países que nada más van al Mundial y la gente está apasionada. Bueno, México pertenece a esa condición. Es el país que más veces ha asistido a los mundiales, junto con Alemania, Brasil
y ya, antes Italia, bueno, igual que más o menos por ahí anda, ha asistido prácticamente a todos los mundiales, México, con los peores resultados, por supuesto, como viajero frecuente a los mundiales. Nosotros entonces somos bastante prudentes respecto a nuestra pasión, creo yo, en el caso del fútbol. Por ejemplo, ustedes dicen yo soy de Boca. Claro. Y nosotros decimos yo le voy al Necaxa, que es como una prudencia, o sea, lo vas siguiendo, pero no eres uno con el equipo. Porque, no te has entregado por pues completo. No, porque lo más probable es que el equipo se desbarranque. Entonces, por ejemplo, mi equipo, el Necaxa, es un equipo que tenía una actitud política muy clara. Era un equipo de un sindicato, el sindicato de electricistas. Necaxa es una presa que alimenta de electricidad a la Ciudad de México. Entonces era un equipo sindical y fue un equipo que jugaba por afición. El fútbol era amateur en sus orígenes y cuando se profesionalizó, el Necaxa se negó a cobrar. Entonces todos cobraban menos el Necaxa. Ellos jugaban por amor al arte. Luego tuvieron que claudicar y ya empezaron a cobrar, pero fue el único equipo que ha tratado de hacer un sindicato de futbolistas en México, que hasta la fecha no existe, y perdieron su trabajo muchos de los futbolistas del Necaxa. Entonces era un equipo muy especial, pero como sucede en México, fue vendido a una franquicia, luego a otra, desapareció, se convirtió en otro equipo, todo. Entonces, bueno, realmente es muy complicado porque tú de niño escoges un equipo como una forma de la identidad, un sentido de la pertenencia, un poco lo que tú decías, perdí un amor, necesito otro amor, ¿no? Y eso a mí, y hay estas correspondencias, por ejemplo, mi sobrino, el otro día le pregunté, ¿y por qué no te has enamorado? También perdí un amor, no se ha enamorado fuertemente de una chica y dice, no, porque yo sufrí tanto cuando las Chivas no fueron campeones de su equipo, entonces no quiere volver a sufrir una decepción. Cuando delegas tanto y esperas tanto de algo, o, por ejemplo las Chivas del Guadalajara, sí. Entonces equipara eso con las aventuras de su corazón romántico. Es que ¿no? es muy fastidioso haber perdido una relación amorosa, haber roto con tu pareja, a su vez que tu equipo descienda, que pierdas el trabajo, son muchas desgracias. Son muchas desgracias juntas. Ahora, yo creo que decía Adolfo Bioy Casares que aficionarse a un equipo perdedor es una escuela de estoicismo, ¿no? Porque claro, si tu equipo pierde siempre, te conviertes en una especie de filósofo estoico sin saber que existen los filósofos estoicos, pero estás curtido ante la adversidad, ¿no? Y entonces el Necaxa, que ha sufrido tantas desventuras, pues un poco nos ha ayudado a nosotros a ser así. Y como decía yo, ser aficionado de alguna manera implica asumir un tipo de identidad. Yo aposté por el Necaxa porque era el equipo más que de mi barrio, era el equipo de mi calle. En mi calle muchos le iban al Necaxa, algunos por razones políticas, por estos antecedentes que tenía, pero claro, a mí eso no me importaba mayor cosa en la infancia. Pero una vez que te aficionas a un equipo, pues yo creo que ya es difícil cambiar de club, ¿no? Porque ahí sí creo que la intransigencia tiene un sentido especial, al menos emocional, porque querer cambiar de club es como querer cambiar de infancia, ¿no? Y eso me parece que uno puede cambiar de orientación política, de religión, hasta de sexo con alguna operación, ¿no? Pero cambiar de equipo es como decir, ya no soy ese niño, ya no respondo a esos Hay colores. una violencia sobre la identidad que Exacto, se produce, muy brutal. ¿no? Sí, sí. Entonces, mi identidad infantil está asociada con el Necaxa, que era el equipo de la ciudad, era el equipo de mi calle, Claro. y que ahora juega en una especie de Patagonia mexicana, Patagonia por lo distante nada más, que es Aguascalientes. Entonces juega muy lejos de la Ciudad de México, a 6, 7 horas en autobús. Claro. Y entonces ir a ver un partido pues es un viaje imposible, ¿no? Y bueno, yo lo hice para ir a ver a mi equipo y llegué y entonces me encontré en la grada de pronto rodeado de japoneses. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Me dice, no, es que me explicaron muy amablemente que en Aguascalientes está la planta ensambladora de Nissan más grande de América Latina. Y los japoneses son aficionados al fútbol. El Necaxa tiene los colores rojo y blanco, que son los colores de la bandera japonesa. Japón es el país del sol naciente y a los necaxistas les llaman los rayos, porque vienen de aquella planta eléctrica, ¿no? Entonces, como que hasta los apodos del equipo, todo conspiraba para que fuera un equipo de japoneses de Aguascalientes. Entonces, esas son las paradojas de la identidad, ¿no? Por querer yo ser fiel a mí mismo y a mi identidad más profunda, apoyo un equipo de japoneses de Aguascalientes. Exacto. Así es, sí. Creo que es una magnífica definición de la forma en que se ve el fútbol en México, donde además el grito de guerra
parte de una negativa inicial, ¿no? Sí se puede, ¿no? Efectivamente, y como tienes razón, que es la demostración empírica de que normalmente no se ha podido, ¿no? Exacto. Entonces tú le estás diciendo a los jugadores que hagan lo que nunca han hecho, o sea, anoten un gol, o sea, se puede, sí, o sea, ahí está la portería. Me parece fantástico que se parta de la idea inicial de que no se puede, que estamos condenados al fracaso, pero que eventualmente tenemos una ligera posibilidad. Claro. Ahora, todo esto congrega mucho, hay una idea de la ceremonia y de la fiesta muy rica en México, y hay un filósofo mexicano extraordinario, muy poco conocido porque murió joven y escribió poco, dejó un libro que se llama La fenomenología del relajo. El relajo es el desmadre mexicano, la fiesta, ¿no? Y entonces él ahí analiza cómo los mexicanos nos congregamos para cualquier cosa, y lo importante, dice él, es que el público se convierta tarde o temprano en su propio espectáculo. Es decir, que el motivo cívico, religioso, el espectáculo, lo que congrega a la gente, pase a segundo término. Entonces puede ser el grito de independencia, que no es que nosotros realmente celebremos no ser españoles el 15 de septiembre, o que estemos muy contentos con México, pero es un motivo para echar relajo, ¿no? El relajo es algo que se echa en ese sitio de congregación. Y lo mismo ocurre con el fútbol. El público acaba festejándose a sí mismo más de lo que festeja el equipo, porque el equipo pues normalmente no da para tanto. Claro. Entonces eso es muy curioso, ¿no? La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, las grandes fiestas de fin de año en México es lo que nosotros llamamos el Puente Guadalupe Reyes, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, hasta el Día de Reyes, 6 de enero. Entonces del 12 de diciembre a 6 de enero son fiestas sin fin. Todas ellas tienen un principio y un final religioso. La Virgen de Guadalupe, Día de Reyes, pero en realidad es un pretexto, la religión, el Día de la Virgen, para empezar el jolgorio, claro, ¿no? Y el fútbol también forma parte de estos pretextos que se borran una vez que la gente está reunida, y entonces lo divertido son las tortas que tienes, las bromas, las trompetas, las cervezas, los apodos, y esa convivencia, claro, es muy importante. Por desgracia no hay un mundial de públicos. Porque si lo hubiera, yo creo que México podría llegar a la final. En cualquier caso, llegases a la final o no, hay dos cosas que nos habéis dado al mundo. En primer lugar, este eslogan autolesivo del sí se puede, y en segundo lugar, el mote de parrilleros a los argentinos. Pero sí hay parrilla argentina, ¿no? Me dicen mis amigos mexicanos que todos los futbolistas argentinos que van a jugar a México, que es donde todo futbolista argentino termina tarde o temprano, acaban abriéndose una parrilla, enamorados como están de México. Y en las parrillas, por lo general, pues están las parrillas argentinas, está el futbolista ya retirado que te invita, que te sirve la comida y que te cuenta sus glorias futbolísticas. Sí. ¿Esto es una leyenda argentina o se corresponde con la realidad mexicana? Eso es real, hay muchos. Por cierto que yo trabajé en México hay muchos argentinos, y yo trabajé en un periódico que es el mejor trabajo que he tenido yo en la vida, porque fue un periódico imaginario, no existió, se iba a llamar El Independiente, y nos pagaron para hacer un proyecto y iba a ser un gran periódico. Todos los periódicos latinoamericanos en algún momento quieren tener un periódico como El País, ¿no? Siempre dicen como El País, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y entonces se hizo este proyecto de un periódico que aparentemente iba a ser formidable. Lo planeamos y se iba posponiendo la edición, y durante 2 años nos pagaron para planear el periódico. Para mí fue como un máster, yo era el más joven del equipo, y lo dirigía un argentino, Miguel Bonazo, que posiblemente conoces. Había tantos argentinos en el grupo que les llamábamos los inevitables. Sí, porque cada vez que no se sabía quién podía cubrir algo, decían, no, pues un inevitable. Porque el periodismo argentino, la verdad, es un periodismo todoterreno. Tienen una preparación extraordinaria y podían cubrir áreas simultáneamente un mismo reportero que la mayoría de los periodistas mexicanos no podía. Y entonces, con Bonazo, fuimos una vez a una parrilla argentina, el Rincón Argentino se llama, de un exfutbolista que se llama Malazo. Mira. Entonces, Bonazo y Malazo. Entonces llegamos, y cuando Malazo supo que se llamaba Bonazo, no nos cobró la cuenta. Sí, nada más por eso. Genial. Porque era su antónimo. Sí. Hay muchísimos así. Hay muchas parrillas. Se nos acaba el tiempo, y déjame que ¿Por qué no hablamos un poquito del último libro de Ricardo Piglia, el de los casos del comisario Croce? ¿Se te antoja decir algo?
No. Bueno, Quiero decir, que es un a ver, magnífico libro de un magnífico autor. Es que, ¿sabes por qué lo digo? Porque, como yo les comentaba, Patricio y yo tuvimos un diálogo sobre Ricardo Piglia que naturalmente no pudimos tomar en cuenta este libro porque no había aparecido. Exacto. Y es un libro que tiene una condición heroica porque lo escribió Piglia ya paralítico, moviendo los ojos. Entonces, con los ojos le dictaba a una computadora. Dice Piglia con enorme sobriedad, porque él no se ufana de esta condición, nada más dice, es lo más cerca a la telepatía que yo he estado. Dice, el lector juzgará si ha habido un cambio en mi estilo o no, y son casos policíacos. A mí lo que más me interesó, y quería oír tu opinión sobre eso, es que más que las historias mismas o los temas policíacos que nunca son tan sorprendentes, me gustó mucho el método analítico, o sea, cómo él encuentra manera de deducir cosas desde, no sé, desde cosas campiranas, como por ejemplo chupar un yuyo en la pampa para saber en qué región de la pampa está y hacer una deducción muy campirana, ¿no? Hasta temas mucho más intelectuales que tienen que ver con religión o con, no sé, con otras cosas, con filosofía, ¿no? Y a mí me impresionó mucho que él había escrito sus famosas tesis sobre el cuento, como recordarás, y en las tesis sobre el cuento, él había dicho que todo cuento cuenta dos historias, y había dicho que le sorprendía mucho un apunte que había dejado Chekhov, y que es un cuento que nunca escribió, que decía un hombre va al casino, gana una fortuna y se suicida. Lo cual parece totalmente contradictorio, porque si alguien va al casino y gana una fortuna debe estar feliz. Entonces, ¿por qué una persona que ha logrado su objetivo comete un suicidio de ese tipo? Y en el cuento que él escribe para solucionar esto, a mí me pareció muy intrigante, que él dice lo siguiente: lo que menos le interesaba al detective Croce era la motivación. O sea, no le interesaba por qué psicológicamente una persona gana una fortuna y luego se mata, que a mí eso me parece apasionante, sino que le interesaba deductivamente, con gran frialdad, y eso también describe mucho el tipo de detective que le gusta a Piglia, con gran frialdad, si era un asesinato o era un accidente, porque encuentran el cuerpo en el mar, ¿no? Y él resuelve deductivamente que es un suicidio. Y entonces se cumple esta historia, pero nunca se sabe la motivación, ¿no? Entonces él evade esa parte emocional, psicológica, y la va evadiendo también en otros lados, y es más como son cuentos sobre la metodología al grado de que el último de los cuentos se llama precisamente El método, ¿no? Sí. Pero me quería detener en uno que me pareció particularmente conmovedor. No tengo mucho que decir más que el hecho absolutamente extraordinario de que Piglia, que ya no se puede mover y escribe con los ojos, decide escribir un cuento sobre el principal escritor ciego de Argentina, que es Borges. Y Borges resuelve un crimen de una manera, a mí me parece, más adivinatoria que deductiva. O sea, porque Borges empieza a lanzar conjeturas y ya se resuelve por las conjeturas que lanza Borges, más que por una deducción, digamos, tipo Sherlock Holmes. Pero me pareció extraordinario que dos grandísimos escritores se encuentran. Borges no está mencionado, pero evidentemente se sabe que es él. Hay muchas frases de Borges. Le pone en su boca también, eso es muy interesante, frases de Macedonio Fernández, sí. Que fue muy amigo de Borges. Y entonces esa estampa a mí me pareció extraordinario, un escritor que está en los últimos momentos de la vida escribiendo con los ojos sobre un ciego, ¿no? Hay algo muy hermoso también en el libro, que es el hecho de que uno tiende a creer que en sus últimos esfuerzos vitales, a sabiendas de que la muerte se acerca, un escritor tenderá naturalmente y de forma justificada a lo pomposo, al resumen de vida, a las últimas palabras que constituyen un género literario por sí mismo. Y sin embargo lo que hace es perseverar en un divertimento que tenía antes de la enfermedad. Eso es casi heroico. Y dice mucho acerca de la forma, creo yo, en que Piglia concebía la vida. También es maravilloso, en mi opinión, el hecho de que Piglia esté en este libro enfrentándose, digamos, a Borges y Bebe Casares. Sí. Es básicamente lo que está haciendo es tratar de hacer el más difícil todavía de las crónicas de Bustos Domecq y ese tipo de relatos. Hay algo naturalmente muy aleccionador y muy conmovedor para todos quienes lo conocimos en los últimos días de Piglia, en las últimas obras de Piglia,
pero no estoy seguro de saber decir algo acerca de esto. Creo, sin embargo, que hay en algún momento comprenderemos que la forma en que la vida de Piglia y la literatura de Piglia terminan están perfectamente justificadas y funcionan, digamos, casi como un relato, en una forma de unidad, en una nueva forma de unir literatura y vida, que es el tema que nos está ocupando en esta conversación. Sí. Pero se nota también, a mí me parece que se nota como un fluido estilístico. No ves que hay un cambio dramático entre el Piglia de hace 20, 25 años y el que está escribiendo con los ojos, sí, ¿no? A pesar de que, digo, está con un soporte técnico totalmente distinto, ¿no? Sí, sí. Quizás eso hable de la enorme capacidad de Piglia de forjar un estilo desde sus inicios. Quizás lo interesante de una de las muchas cosas que son interesantes, resultan interesantes de Piglia, es que al igual que Fogwill, comenzaron en la literatura ya siendo mayores. A diferencia de ti y de mí, que hemos tenido una formación como escritores que ha tenido lugar bajo los ojos del público, finalmente hemos ambos, de momentos distintos, comenzado a publicar siendo muy jóvenes, con lo que, digamos, hemos cometido la mayor parte de los errores que los escritores cometen en sus inicios, pero además bajo la mirada de los lectores, al menos en mi caso. Ellos ya eran jóvenes viejos, por decirlo así, eran ya mayores, tenían un estilo por completo formado, y quizás sea esto lo que se ponga de manifiesto también en esta obra de Piglia, producida bajo condicionantes tan específicos, que tienden tanto, que fuerzan tanto a la economía, digamos. Sí. La obra de Piglia es económica desde el primer momento, y esto quizás sea una demostración de un imperativo que él mismo se impuso en sus comienzos y que nos dio como resultado esta obra aparentemente tan breve, porque finalmente es breve si se contempla los muchos años en los que Piglia escribió, y que sin embargo es profundamente rica. Sí. Funciona por profundidad, por decirlo de alguna forma. En relación con lo que decíamos acerca de unir literatura y vida, para volver a este tipo de situaciones futbolísticas en las cuales el relato es mucho más interesante que la experiencia misma, quería terminar, al menos por mi parte, con una pequeña anécdota. Hace poco tiempo unos amigos míos comenzaron a escribir, a trabajar como negros literarios de futbolistas argentinos deseosos de escribir sus autobiografías. Varias de estas autobiografías han sido muy exitosas y a estos amigos míos han tenido pues una forma de profesionalizarse a través de estas biografías que es relativamente poco habitual en Argentina. Pero el caso es que me contaban ellos con gran pesadumbre lo que los futbolistas tenían para contarles. El material con el que ellos trabajaban era realmente muy pobre. Muy pobre. Sí. Y se basaba en repeticiones o en anécdotas que no se podían contar si uno deseaba dejar a este futbolista bajo una luz positiva. La mayor parte de las cosas eran cosas realmente aberrantes, actos aberrantes que habían llevado a cabo en equipo o de forma individual, de modo que era mejor no contarlas. Pero el caso es que lo que más les sorprendía y en algún punto les hacía sentirse robados era que se habían encontrado con que durante la promoción del libro estos futbolistas en los canales, en las radios, habían acabado contando como propias anécdotas que ellos les habían atribuido por enriquecer el relato. Y lo que les indignaba especialmente era que uno de ellos, Jorge García, el turco García, un futbolista que jugó en Racing, creo que también jugó en México en un momento u otro, un parrillero, contaba un gol de la forma en que lo habían contado ellos. En contrapartida, cuando ellos le habían pedido que les contase el gol, el tipo había dicho algo así como, bueno, yo la vi, le pegué y bueno, y entró. Sin embargo, en el relato de ellos era, cuando yo vi que el defensa corría la banda, yo me di cuenta que podía eludir a mi marcador. Un relato mucho más bello que él se había apropiado. Así como muchas otras anécdotas infantiles que en realidad correspondían al autor, al negro literario que había escrito el libro. Pensaba en la posibilidad de que alguien, digamos, cuente nuestras vidas en un momento u otro y las cuente mejor. Quizás sea la gran ventaja que tienen los futbolistas sobre nosotros, además del hecho de que son muchísimo más ricos, ¿no? O menos pobres, digamos.
Me quedé pensando en eso al hilo de lo que mencionabas y es por mi parte lo que tengo por decir antes de terminar contigo o de cerrar el evento, como prefieras. No, a mí me gusta lo que dices porque sí hay necesariamente, te digo, ese divorcio entre la acción y la palabra, y a veces los que hemos visto a los jugadores pensamos que es muy emocionante conocerlos y poder hablar con ellos, y eso suele ser bastante decepcionante. O sea, a ver, te emociona, pero es como ver a Aquiles un momento y dices, bueno, este es Aquiles y ya, pero no tengo nada que decirle y él tiene menos que decirme a mí, ¿no? Sí. Entonces suelen ser parcos, ¿no? Los futbolistas, o no solo los futbolistas, que ahora hay una película que está aquí en Madrid, que es First Man, sobre Neil Armstrong, ¿no? Que fue también un héroe de mi generación. En 1969 yo tenía 13 años cuando él llegó a la Luna, y es uno de los hombres más inexpresivos que ha habido en la historia de la humanidad, con la paradoja de que dijo una de las frases más conocidas de la humanidad, un hombre sin palabras que dijo aquella frase de un pequeño paso para mí, un gran salto para la humanidad, y además es un hombre lastrado por una tragedia personal que él había sufrido, terrible. No les cuento la película, pero aparece en la película, y lo que para nosotros era una hazaña, para él era algo muy, muy lleno de dolor, pero de un dolor que no podía expresar, que él no podía decir, y además era un tipo muy discreto, no quiso dar entrevistas, y finalmente salió una biografía, y en eso se basa esta película. Entonces tú te das cuenta de la inmensa dificultad de expresar en palabras que tenía una de las personas que tenía todas las oportunidades del mundo para decirlo, y a mí eso siempre me parece un poco paradójico. Por eso yo he acabado por pensar en la aproximación que yo tengo al fútbol, y que tiene que ver mucho con la literatura y con el hecho de ser mexicano, que lo que más me interesa no es tanto el juego mismo, sino la afición al juego. Claro. O sea, este delirio de que la gente vuelque sus ilusiones en un equipo, que las delegue en 11 jugadores que al saludar a los suyos ya no son solamente 11 atletas, sino que son los 11 de la tribu, los representantes de una ciudad, de un sindicato, de un país entero, ¿no? Entonces esta capacidad de delegar las emociones y todo eso a mí me gusta mucho, y me emociona mucho la construcción narrativa de los partidos, ¿no? Vuelvo al tema de la radio, ¿no? Y bueno, ya que estamos... Quizás en la parquedad, perdona sí, que te interrumpa, quizás en la parquedad se ponga de manifiesto una vez más el hecho de que determinados hechos no pueden ser narrados debido a que la narración constituye una acción en sí misma, ¿no? La no simultaneidad, al menos en la conciencia de quien, por ejemplo, convierte un gol maravilloso, tiene que ver con el hecho de que el gol es una acción y el relato es otra, y posiblemente no puedan, digamos, al menos confluir en el mismo instante, ¿no? En un instante temporal. Déjame, tenemos que terminar, pero déjame que te haga una pregunta que acabo de recordar que me ha pedido en redes sociales que te haga. Cuando anuncié que conversaría contigo, me pidieron explícitamente que te preguntase acerca del VAR con V. Sí. Y estaba pensando en relación con ello, con esta necesidad, con el hecho de que muchas acciones futbolísticas se engrandecen con el relato, si el VAR, que supone una respuesta inmediata a la controversia que podría demorar meses e incluso años acerca de si entró o no entró, si fue penalti o no fue penalti, si esta nueva tecnología a tus ojos no empobrece la cultura del fútbol, digamos. Bueno, yo era totalmente enemigo del videoarbitraje, porque creo que una de las cosas más emocionantes del fútbol es que el árbitro se equivoque. Claro. Y el fútbol ha prosperado de una manera extraordinaria con el peor sistema de jurisprudencia de cualquier deporte. O sea, en ningún otro deporte se cometen tantas pifias como en el fútbol. Pero ese error humano le da un añadido al fútbol, que me parece muy importante. O sea, en el fútbol hay 22 jugadores que tratan de ser semidioses, y solo una persona trata de ser hombre, que es el árbitro, ¿no? Al que le están recordando
vencida honra de su madre cada 5 minutos, ¿no? Y que tiene que aplicar la justicia corriendo lo más rápido. Imagínate perseguir a Cristiano Ronaldo en una descolgada, ¿no? Y tratar de estar suficientemente cerca y tener una milésima de segundo para saber si la barrida que le hicieron fue legítima o no. Entonces, bueno, esa pobreza del juicio, que me parece que enriquecía mucho el deporte, y por supuesto que es terrible cuando el árbitro se equivoca en contra de los tuyos, y es magnífico cuando pita un penalti inexistente en el minuto 90 en favor de tu equipo, y entonces nosotros en México gritamos árbitro justo, ¿no? Entonces, no lo diréis de Codesal. Sí, sí, bueno, Codesal lo hizo en la final de Italia, pero también es uruguayo, de origen, pero ¿Sí? se nacionalizó mexicano. Es un árbitro mexicano que le pitó un penalti muy dudoso a Argentina en la final contra Alemania en 1990, con el cual se coronó Alemania, y además tratando de sacar de la jugada a Maradona, que se había opuesto a la FIFA, todo. Pero entonces, en principio, y para ponernos así un poco conspiratorios, el VAR surge en el momento en que la FIFA está totalmente desacreditada. La única jugada importante que Estados Unidos ha hecho en el fútbol fue la investigación del FBI de los negocios sucios de la FIFA. Y esa investigación, que se hizo hace un par de años, desde entonces muchos de nosotros escribimos, iba a tener consecuencias favorables para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no intervino por ser una ONG de la justicia mundial, sino que ya sabemos que va a haber muy pronto un mundial en Estados Unidos, aunque se vende como un mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Okay. México tendrá 3 partidos y Estados Unidos más de 20. O sea, es un mundial en Estados Unidos con la complicidad de México y de Canadá, recompensa por la nueva situación geopolítica que los propios norteamericanos han causado, denunciando todas las estafas en la FIFA. Entonces, una manera que la FIFA ha encontrado de sanearse a sí misma, es decir, queremos justicia en la cancha a través del VAR, y vamos a tener otro sistema de vigilancia, y yo creo que hay un elemento ideológico en eso. Ahora bien, dicho todo esto, finalmente los que juzgan el VAR son personas. Y entonces al juzgarlo se equivocan también bastante, porque hemos visto nosotros jugadas que clarísimamente es una roja directa en el Mundial, un codazo, sí, ¿no? Y de pronto pues eso no es sancionado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que están juzgando y se equivocan o se ponen nerviosas o lo que sea. Porque están evaluando si conviene una roja en este momento del partido o no conviene. Intervienen tantos factores y quién cometió el codazo y todas estas cosas, ¿no? Y luego un elemento importante también que me parece que se debe tomar en cuenta es que interrumpe el juego. Entonces el pobre jugador, que digo, hay pocos momentos de exultación equivalentes a la de anotar un gol. Anotas y corres desaforado, y de pronto te dicen, no, vamos a revisar la jugada, ¿no? Entonces te tienes que esperar, y claro, después de un minuto y medio, pues ya no vas a salir corriendo como un loco, ¿no? Ya es como un trámite burocrático aunque te den el gol. O sea, se pierde esa espontaneidad celebratoria también. Pero bueno, dicho todo esto, la verdad es que sí ha traído algunas soluciones útiles. Y si se usa de manera inteligente, no se excede el uso del VAR, pues puede evitar controversias excesivas, y si un partido tiene 3 intervenciones máximo del VAR en todo el juego, pues yo creo que podemos sobrevivir con eso, y también preservar el error humano, porque finalmente los que están viendo son personas, no se puede robotizar totalmente el juego. Pero bueno, yo he sido muy adversario y muy defensor de los árbitros, que yo creo que son yo creo que no hay un aficionado más grande al fútbol que un árbitro. O sea, es alguien que quiere ser parte de la gesta, a condición de que lo abucheen, de que todos estén en contra de él, de que probablemente no pueda salir del estadio ganando menos que los jugadores. Tiene la misma condición física que ellos, hubiera querido ser jugador, no pudo, y está cerca de la gesta de esa manera. Puede tener también un torcido protagonismo. Es una vocación singular, al menos. Muy singular, sí. Muy singular. Espero que quienes me pidieron en Twitter que te preguntase esto queden satisfechos tras esta declaración y no me abandonen, que es lo que hacen los seguidores por lo general. No te pueden dar un follow por esto. Juan, quiero agradecerte la conversación que continuará en breve en Oaxaca, en México. Quiero agradecer a Casa de América y al Festival Eñe por habernos dado esta oportunidad de conversar. Quiero agradeceros a vosotros, a ustedes, por estar aquí. El Festival Eñe continúa, tendrá más literatura, pero naturalmente mucho menos fútbol.
Espero que algo de lo que hayamos conversado aquí sea literatura, yo creo que lo es. Y por ello, muchas gracias, Juan, y hasta la próxima. Gracias a todos.